Hola. Hola a todas, buenas tardes. Bueno, es un lujo esta mesa, tengo que decir. Vamos a cerrar el bar porque creo que es la última mesa de la tarde y de estos 2 días tan intensos. Pero es una mesa fantástica. Estoy acompañada por las responsables de 4 proyectos de mediación cultural que son, de hecho, una muestra de la gran diversidad de aproximaciones, de prácticas y de dispositivos que se pueden poner en juego, como dice el título de esta mesa, para conectar, participar y transformar con la cultura y a través de la cultura. Creo que los 4 proyectos, cada uno a través de su singularidad, son ejemplos, muy buenos ejemplos, de cómo la mediación cultural puede efectivamente ampliar la participación y la inclusión y posibilitar el ejercicio de una ciudadanía cultural, que es el tema que hemos ido tratando también a lo largo de estos 2 días, contribuir a transformar, a abrir, a reclamar las instituciones, y esto en sentido literal, en el sentido de exigir algo a lo que uno tiene derecho, y también cuidar y generar contextos en los que los vínculos, las relaciones, la convivialidad, la comensalidad estén en el centro. En definitiva, yo creo que los proyectos, las experiencias que vamos a conocer se remiten y responden de manera muy literal a lo que es la mediación, que creo que hay que entender como el cuidado de lo que está entre, de lo que está en el medio, a veces en proceso, a veces en transición, esos espacios que a menudo han sido abandonados por las políticas culturales, por las instituciones, en los que el encuentro es posible la transmisión, la mezcla y, por supuesto, también la contradicción y el disenso, ¿no? Sin más preámbulos, os presento a las compañeras de la mesa. No he podido resistirme a este juego porque, claro, yo he jugado con la preposición entre, pero es que hay una diversidad de preposiciones jugando en los nombres de los proyectos y de las asociaciones. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama Desmusea y un proyecto que se llama Descola, o sea que hay algo que quieren quitar o deshacer del museo y de la escuela. Ahora nos van a explicar qué es. Tenemos también la asociación Conarte, aquí está Marcela, que en su caso pone énfasis en lo que hay que añadir porque seguramente está ausente, también en este caso de la educación, de la escuela, y luego Pedagogías Invisibles, que lo que nos proponen es evidentemente que hay algo que hay que revelar, que está funcionando por ahí de alguna manera sorda, en principio, ¿no? Yo creo que para empezar les he propuesto que en 5 minutos presenten las experiencias de las que vamos a hablar. Después abriremos un pequeño turno de preguntas, de conversaciones, y creo que lo importante es que todas vosotras podáis también participar. Así que empezaremos con Desmusea, un colectivo artístico y de mediación cultural que está compuesto por Clara Jarguindey y Daniel Pecharromán, y que trabaja introduciendo la tecnología en la ecuación de la mediación de una manera, creo, súper interesante, que nos lleva a cuestionar y a ensanchar algunas nociones clave como la presencialidad y la participación. Así que creo que empezamos con vosotras. Genial. Pues muchas gracias por la introducción. Gracias a todas por asistir en estas horas difíciles, complejas. Vamos a tratar de ser escuetas y, por no ser redundante con lo que ya ha explicado Susana, pues nada, simplemente eso. Somos un colectivo de mediación cultural, venimos de Madrid y trabajamos desde el pensamiento digital, la tecnología, tratando de, con nuestro trabajo, abrir espacios de sensibilidad, espacios de reflexión que un poco nos interpelen en cuanto a ciertas cuestiones de nuestra contemporaneidad. Sí, esto le doy aquí y pasa. Mira, bueno, queríamos empezar con una obra de un artista francés. Nuestro trabajo, bueno, somos mediadoras, pero el arte contemporáneo es fundamental para la forma que tenemos de aproximarnos a estos procesos, y esta obra nos parece que es como una buena figura de lo que nos importa. Este artista desde 2008 empezó a recopilar gestos que patentaban empresas tecnológicas, y en
2014 propone una performance en la que 6 performers, 6 intérpretes, hacen estos gestos, pero desprovistos de pantallas, ¿no? Entonces, bueno, ellas, y desprovistos también de esa vocación productiva por la que estas empresas tecnológicas patentan esta gestualidad. Esta cuestión de patentar el gesto, ¿no? El movimiento, habla de cómo la tecnología ya se mete en nuestros cuerpos y cómo también la codificación capitalista del mundo nos afecta. Sin embargo, aquí el arte lo que hace, los artistas, irrumpen, ¿no? Esta asimilación, funcionan como un ejercicio de contraasimilación y, bueno, pues nos hacen preguntarnos qué está pasando aquí, ¿no? Qué extrañeza esta cuestión de apropiarnos de los gestos que en el futuro quizá, pues gestos como pellizcar la pantalla para, bueno, o hacer scroll, ¿no? Tienen una vocación productivista y aquí de repente pues, nos proponen otra cosa. Y es un poco, se llama la obra ¿Qué debemos hacer después? Y con Desmusea lo que queremos preguntarnos es qué debemos hacer después con las tecnologías, pensando en que la digitalidad y la virtualidad afecta a todos los procesos de pensamiento y de construcción de pensamiento contemporáneos y necesitamos hacernos cargo de cuestionar bajo qué criterios queremos que se usen las tecnologías, ¿no? Bajo criterios de mercado o de justicia. En este sentido, pues creemos que la mediación cultural puede ser una herramienta necesaria para este proceso de reflexión que venga desde la colectividad y no solo desde unos lugares específicos. Sí, y bueno, pues como por compartir alguna idea desde la que hemos articulado algunos de nuestros proyectos, por ejemplo, una noción desde la que hemos trabajado mucho tiene que ver con el hipervínculo, que todos sabéis que el hipervínculo es este enlace digital entre dos materiales o entre dos espacios que están inmediatamente relacionados y nos ha servido como para plantear algunas ideas que tienen que ver con lo comunitario, con la colectividad. Por ejemplo, en un proyecto que nos propuso Civican, que es el espacio de pensamiento y cultura compartida de Caja Navarra, nos pidieron de alguna manera hacer un proyecto para conectar localidades del Valle de Esteríbar, que es un valle que hay allí en Navarra, y nosotros propusimos trabajar con una serie de materiales digitalizados que tenían que ver con las escuelas rurales del valle y plantear un ejercicio con grupos de habitantes de estas localidades que no estaban muy familiarizados con la tecnología, pero les planteábamos ejercicios que desde lo analógico, también volviendo a esto que decía Clara, de que trabajamos desde esa dualidad entre lo analógico y la virtualidad, les proponemos revisar críticamente la documentación en torno a las escuelas rurales y hacer este ejercicio que podéis ver en la pantalla, en el que les pedíamos que escribieran un recuerdo sobre su experiencia, sobre sus recuerdos del valle, y con papel de calco el resto de participantes tenían que tomar una palabra o fragmentos que les interpelasen, de esta manera haciendo un poema hipervinculado de alguna manera, ¿no? Y así pasábamos también de lo individual a lo colectivo, ¿no? Como que es como un ejemplo desde algunas de las ideas o conceptos de los que trabajamos nuestra mediación cultural. Otro proyecto que creemos que habla un poco de cómo trabajamos con la tecnología en contextos muy diferentes. Solemos trabajar en museos, pero también fuera de ellos. En este caso, el Museo Nacional de Altamira nos invitó a celebrar con ellas el Día del Arte Rupestre Europeo. Y querían pensar en la imagen como este dispositivo que conecta diferentes momentos temporales, ¿no? Vemos estas pinturas rupestres y nos hablan de un pasado. Entonces, nos pedían hacer algo con inteligencia artificial, que también ha estado muy presente en estos encuentros, ¿no? Y pensábamos de qué forma podíamos trabajar con inteligencia artificial desde la idea de imagen, desde la idea de lo rupestre, y encontramos que esas imágenes nos conectan con el presente desde dos lugares. Por una parte, pensamos en la inteligencia artificial como una tecnología radicalmente contemporánea, pero que necesita de toda la historia imaginal anterior, ¿no? Porque necesita grandes cantidades de datos. Y entonces pues, pensábamos en lo curioso que es que la generación de imágenes con IA tiene muchas dificultades para hacer manos, por ejemplo, cuando las pinturas rupestres, las primeras que se encontraron, eran precisamente manos, ¿no? Entonces, como de repente hay algo ahí como muy extraño. Y por otra parte también pensábamos en cómo la materialidad de la imagen conecta de alguna forma con lo rupestre. Si lo rupestre es lo relativo a la roca, podemos pensar que las imágenes digitales también ahora tienen un soporte vinculado a lo mineral si pensamos en que todos los chips tienen silicio, ¿no? Entonces hay algo ahí que, bueno,
que conecta como, de alguna forma y que nos puede hacer pensar en la inteligencia artificial y en la imagen y en lo rupestre desde otros términos y hacer esas conexiones entre cosas que aparentemente parecen muy alejadas. Y nada, por respetar sí. a los compis, vamos a cerrar aquí. Si queréis saber algo más de nuestros proyectos, tenemos el stand. Estaremos ahí la info, sentaditos. perdonad. Bueno, y luego continuamos la, Sí, la Eso es. conversación, ¿no? Sí. Ah, Clara, si me pasas. Perdón, sí. Vale, bueno, ahora vamos a conocer otro proyecto que es muy diferente. Es el espacio POM del Centro Conde Duque, que nos explicarán Àlex Martínez, que es el mediador y el coordinador del espacio, y Carmen Oviedo, que es del equipo de coordinación de Pedagogías Invisibles, que ahora nos explicará también cuál es su rol en el proyecto. En este caso, el proyecto hace precisamente de abrir un espacio, una de las tecnologías principales, ¿no?, de la mediación cultural. Y bueno, vamos a escuchar. Bueno, pues hola a todo el mundo, muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todas las compañeras con los proyectos que hay hoy. Bueno, Espacio POM, que desde hace unas semanas, como veis en la pantalla, se llama POM Conde Duque. Es un proyecto de danza y mediación impulsado por el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid. Cuenta con el apoyo del proyecto cultural del Ayuntamiento también 21 distritos y está coordinado por el colectivo de Arte y Educación Pedagogías Invisibles. Lo vamos a presentar a través de una acción, que es como yo lo suelo presentar esto cuando hemos tenido que hacer presentaciones en institutos o en otros espacios. Entonces, para ello os voy a pedir que, como estáis, perfecto, estáis ahí sentadas, sentados. Vamos a ir sacando una serie de afirmaciones. Si estáis de acuerdo con esa afirmación, os podéis poner de pie. Si no estáis de acuerdo con esa afirmación, pues os quedáis tal y como estáis. Pero entre quedarse sentado y levantarse hay muchos matices. La manera en que uno se levanta también es múltiple. Entonces, bueno, también las que estáis jugando desde casa y nos estáis viendo a través de la pantalla, también podéis participar. ¿Y nosotras? ¿Vale? ¿Nosotras también? Y vosotras también, claro. Todas menos yo. Así es como va. Vale, ¿estamos? ¿Todo el mundo está sentado? A ver, vamos a ver. Me gusta bailar. Prefiero bailar en grupo. Puedo bailar en cualquier sitio. Conozco sitios para salir a bailar sin pagar. Bailar es un derecho. Bailar forma parte de mi identidad. Hay estilos de baile que son más danza que otros. no sé. Para bailar hace falta estudiar danza. Para dedicarse a la danza hace falta bailar. Bueno, sí. Esto va de intuiciones, ¿eh? Para bailar hace falta un cuerpo. Sí, ¿no? El baile es anterior a cualquier cuerpo. Jesús. Esto ya se pone difícil, ¿eh? Todos los cuerpos quieren bailar. No todos los cuerpos pueden bailar. Cualquier movimiento puede ser un baile. Mi cuerpo baila aunque yo no esté bailando. O sea, sí. No me he liado. Pensar un movimiento ya es bailar. El baile es más que un pensamiento. Pero para bailar hace falta pensamiento. Bueno, sí, también. Tengo ganas de ponerme a bailar. Vale, muchas gracias. Bueno, pues este juego que parece así como muy inocente, ¿no? De todas estas afirmaciones que están puestas como si fueran sentencias, ¿no? Como concretas y perfectamente claras o resueltas, realmente surgen de preguntas que están completamente
pendientes de responder y que son las que nos han llevado a ir diseñando el proyecto de POM, que lleva ya 3 años y que cada edición se plantea unos objetivos o unas preguntas nuevas, ya que el sentido del proyecto se articula a través de la gente que participa en él. Decimos que POM es un salón de baile del siglo XXI y eso no sabemos qué es como una construcción que está ahí constantemente pensándose y sobre todo es un espacio en el que pensamos la danza como una herramienta de socialización, ¿no? Como una manera de generar vínculos, de generar relaciones, ¿no? Aquí la mediación, nuestro posicionamiento sobre todo es entender la mediación como una práctica relacional, ¿no? Como una producción relacional. Y a partir de la experiencia que hemos tenido en estos 3 años, hemos llegado a 2 grandes objetivos que tenemos esta temporada, ¿no? Que son, por un lado, acompañar a jóvenes en su profesionalización en el campo de la danza. Es decir, no son esos jóvenes ya de 35 años que siguen necesitando apoyo de las instituciones, no son esos, sino jóvenes que realmente están empezando, que tal vez no vienen de formaciones regladas de danza, hablo de danza contemporánea, flamenco, danza española, ballet, sino aquellos que vienen más de las danzas urbanas y que, aunque parezca mentira y sí que existan esas escuelas, realmente el sostén que te da una formación reglada, el capital educativo, social, cultural que te permite tener es muy distinto al de las danzas urbanas, ¿no? Entonces es sobre todo poder acompañar a ese perfil de gente que no tiene ese acceso a esas formaciones, que tengan un espacio dentro de la institución, ¿vale? Y luego, por otro lado, es abrir la institución, el otro objetivo es abrir la institución a la diversidad cultural y corporal de la ciudad, ¿no? Seguir pensando en las instituciones como entidades, ¿no? o espacios que tienen una corresponsabilidad para con sus contextos y que realmente no solamente tienen por qué programar, hacemos programación, pero es programación ¿no? con la gente de la ciudad. Entonces, simplemente por estos 2 objetivos, contaros un poco más en concreto los programas que tenemos. ¿Qué tal voy de tiempo? Súper breve. Fatal. Mal. Vale, pues Bueno. lo podemos dejar aquí. ¿Sí? Sí. Y luego, en todo caso, Sí. volvemos. Vale. Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a hablar de 2 proyectos que... perdón. De 2 proyectos que tienen en la introducción del arte y la cultura en la escuela su eje principal. Por una parte está D'Escola, que es un programa... hay una diferencia muy interesante. También no es un programa impulsado por la Municipalidad de Lisboa. Es un programa público impulsado por un ente de gobierno, digamos, ¿no? Y el otro está impulsado por una asociación que es Conarte. Entonces, D'Escola es este programa que promueve de manera como muy activa y forma parte del Plano das Artes de Portugal. Hay una relación. Exacto. Que formen parte las escuelas del ecosistema cultural de la ciudad de Lisboa. Inés Brito nos explica en qué consiste. Claro, gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Yo no tengo un juego de preguntas tan divertido, tampoco tengo el castellano perfecto, pero voy a dar mi mejor para que vosotros me entendáis. Si no entendéis algo, pues hacer algo, que yo pido ayuda a alguien para hablar. Pues agradecer también por estar aquí compartiendo todas estas ideas y proyectos. Y para nosotros también es muy bueno estar aquí desde Lisboa como representantes de un proyecto que es fuera de estas fronteras, ¿no? Que está en otro país y esto es muy bueno para nosotros. Y os voy a hablar también de este programa de Escola, que es un proyecto impulsionado por el Ayuntamiento de Lisboa, o sea, tiene esta carga política, me atrevo a decir, y que también es un programa estratégico que intenta crear puentes entre las escuelas del municipio y también entre escuelas, comunidad y también la ciudad. O sea, trabajamos en este ciclo de ciudad. Y decir también que el nombre de escuela, creo que sería como una tradición de escola, también tiene esta carga de provocar, o sea, es decir, como despegar y ir adelante y al mismo tiempo no dejar la escuela como este punto central, pero tener otra mirada sobre la escuela.
Y entonces, muy resumidamente, es un programa que crea puentes entre educación y cultura, o sea, crear esta relación entre organizaciones culturales del municipio y la comunidad escolar, pues teniendo un trabajo de articulación entre profesores, mediadores culturales de los equipamientos culturales, es decir, museos, archivos, galerías, bibliotecas, cines, teatros, bueno, todos estos equipamientos, entre artistas y ahora cada vez más con los alumnos. Y este es un punto de lo cual voy a hablar porque es el enfoque de nuestro trabajo ahora. No os voy a hablar de toda esta información que está aquí, pero uno de los puntos que estamos intentando trabajar ahora, y creo que es una realidad común con muchos países, es esta cuestión de interculturalidad. O sea, cómo vamos nosotros, a través de un programa municipal, profundizar en estas cuestiones de interculturalidad. Y me parece relevante traeros aquí unos datos que a lo mejor ya no son actuales, que son los números, no digo estadísticos, pero para que se entienda, de los estudiantes o de los alumnos extranjeros que estudian en Portugal actualmente, que ya serán más de 145.000. Creo que es una realidad más pequeña que en España, supongo, por nuestra dimensión de país, pero son muchas personas y la mayor parte de estos jóvenes que vienen, alumnos que vienen, estudian en Lisboa. Y entonces, también como un pedido del Ministerio de Educación, ¿cómo vamos a dar respuesta a estos datos, a esta realidad, a estas culturas tan diferentes, a estas gentes? ¿Cómo vamos a unir todo esto e intentar que la cultura y las artes sean un punto central en esta relación y en este contexto? Y una pregunta, para seguir, que hacemos mucho es, con estos datos, ¿cómo vamos a estimular la motivación y la proactividad de todos los jóvenes, pero en particular de estos jóvenes? ¿Cómo se hace esto? Y entonces, el año pasado empezamos, porque fuimos desafiados por el Plan Nacional de las Artes, aquí tenemos otra gran representación de Portugal en este encuentro, y empezamos un proceso de escucha activa, de auscultación a los jóvenes. Y la intención fue y sigue siendo hacer con que estos jóvenes sean, como decían hace poco, que estén en un proyecto de trabajar o repensar las políticas municipales, o me atrevo a decir políticas públicas, con los jóvenes y no solo para los jóvenes, o sea, pensar en conjunto. Y entonces empezamos a través del programa de escuela, aprovechando la oportunidad de ser esta oportunidad política, y empezamos un proceso justamente con el Plan Nacional de las Artes, en que hicimos unos talleres con los jóvenes y que se centraban en 3 preguntas específicas, que eran: la primera, ¿qué es cultura? Les preguntamos a los jóvenes ¿qué es cultura? La segunda, ¿cuál es mi lugar en la cultura? Y la tercera, después de un proceso de reflexión y de hablar, ¿cuál es el mensaje que quiero dejar a los responsables políticos? Y por si acaso alguien quiere dejar un mensaje, tenemos una caja ahí en esta mesa, porque a veces que nos hace pensar. Y entonces fue muy interesante porque hablamos muchas veces de esto de dar voz a los jóvenes, pero la verdad es que los jóvenes ya tienen una voz. Y entonces es este posicionamiento de cómo vamos a hablar en conjunto y trabajar estas cuestiones en conjunto. Y a través del programa hemos empezado ya hace un año, sí, es reciente, con 2 proyectos específicos, que son el Ponto de Partida, o Punto de Partida, que es un proyecto que nace de los jóvenes
que es un ciclo de charlas en que hablamos de arte, cultura y de democracia cultural, y también de escolar con, de escuela con, creo que sería así, que son actividades que están hechas, o sea, co-creadas con estos jóvenes de las escuelas que han participado en este proceso. Y me atreví a decir solo, para terminar esta presentación, que nos hemos sorprendido mucho, sobre todo en este proceso de escuela con, porque muchas veces pensamos que los jóvenes nos cuestionamos, ¿por qué a los jóvenes no les gusta visitar un museo? ¿O por qué no están más en la biblioteca? ¿O qué podemos hacer? Y la verdad es que cuando les hemos preguntado, nos han dicho que en estos espacios les gustaría hablar de las cosas de su día a día. Y nosotros preguntamos, ¿pero qué cosas son esas? Y para nuestra sorpresa, ellos dijeron inteligencia artificial, redes sociales, sanidad mental, violencia doméstica, o sea, etcétera. O sea, todas estas cosas, la guerra, que tienen una carga muy grande, y entonces nuestro desafío ahora es cómo trabajar esto en estos espacios culturales. Y estamos en ello, perdón, ya está. Muy bien. Bueno, me ha tocado la disciplina, pero por el momento vamos bien. Finalmente, el proyecto Plantés, que, corrígeme Marcela, yo creo que se podría traducir como semillero, quizás, ¿no? Sí. Algo así, de la Asociación con Arte Internacional, que también promueve y de manera muy intensa el vínculo entre arte y escuela, generando un ecosistema riquísimo en la ciudad de Salt, en Girona, muy cerca. Sí, con Arte Internacional estamos en los municipios de Sal y Girona, que es comarcas de, perdón, en Sal y Figueras, que son comarcas de Girona, aquí al lado de Barcelona. Con Arte es una asociación que llevamos 11 años realizando este programa. Actualmente estamos en 15 escuelas. Comenzamos el curso 2013-2014, miro la hora para saber no pasarme. En el curso actual que acabamos de comenzar estamos trabajando en 15 escuelas, realizando además 7 actividades extraescolares, llegando a unos 1000 alumnos beneficiarios, beneficiarias del proyecto. Es un proyecto que tiene 3 patas. Una es la presencia regular de artistas en las aulas, es decir, una presencia de artistas durante 2 años, durante 2 cursos lectivos. No quiere decir que las escuelas solo trabajen 2 años con el programa. Hay escuelas que llevan trabajando 11 años con el programa. Es decir, que son grupos clase que tienen durante 2 años un artista en horario lectivo. Trabajamos con disciplinas de artes escénicas, teatro, danza, música, dentro de música conjuntos de ukelele, orquestas de cuerda, de violín y violonchelo. Esa es una de las patas del proyecto. La otra es la formación de los docentes que participan del proyecto, pero también la formación de los claustros de las escuelas. Porque como es en horario lectivo, el artista trabaja codo a codo, ¿no? con el artista, y este docente es muy importante que se pueda formar para poder trabajar en este tándem. Pero también el resto de la escuela, también el claustro, que no está en el día a día del proyecto, pero que también es importante que tenga nociones de las pedagogías artísticas para que sepa qué es lo que se está trabajando en su centro educativo. Aquí era al revés. Bueno, esto también un poco el resumen de estos 11 años. Y luego la última pata del proyecto es el vínculo con los equipamientos culturales del entorno de los centros educativos. Estamos hablando de Sal y Figueras, que son municipios que no superan los 100.000 habitantes. Por tanto, podríamos decir que todos los equipamientos culturales de estos municipios son equipamientos de proximidad, por tanto, todos nos ofrecen la posibilidad de trabajar conjuntamente con ellos. Y es en este punto donde quisiera como profundizar más, y es, por ejemplo, decir que con Figueras Escena, que es el conjunto de equipamientos del municipio de Figueras, hemos pasado en cuanto a acceso, al vínculo de acceso con el equipamiento, desde el curso 2016-2017 a la asistencia de 5 espectáculos, al curso pasado, el 24-25, a la asistencia de 2 espectáculos con
los alumnos, alumnas de los centros educativos con los que trabajamos, espectáculos fuera de horario lectivo, es decir, espectáculos programados fines de semana, horario de espectáculos, y aquí es donde la tarea de mediación, ¿no?, es generar que estos alumnos que están recibiendo educación artística en horario lectivo puedan ir al equipamiento cultural a ver un espectáculo fuera del horario lectivo, muchas veces con la familia, bueno, dependiendo del espectáculo. Quizás aquí hablamos en la reunión la reunión previa que hicimos, de que sería como importante, considerando que es un programa que ya lleva 11 años, pues sí que ya podemos tener un poco, hemos podido realizar evaluaciones, un poco de impacto del proyecto. Y estos son tres indicadores que medimos en el último ciclo de 2 años de trabajo con un grupo clase. Y, por ejemplo, delante de la pregunta de si me agrada aprender, o sea, si me agrada aprender, ¿no? O sea, bueno, está en catalán. El 76% del alumnado de primaria participante contestó que le agradaba mucho aprender al inicio del proyecto. Y al final del proyecto, el 79% indicó que le agradaba mucho aprender. Para nosotros es importante estos 3 puntos porcentuales de aumento, considerando además que son alumnado que ha pasado de estar de tercero de primaria a quinto de primaria, y que la motivación por aprender siempre es mucho más potente en alumnado más pequeño. Si la pregunta es infantil, todos están motivados por aprender. Y esto va bajando después cuando van subiendo, y así nos vamos al instituto, yo creo que esto cae muy en picada. Entonces, a pesar de que son alumnos que aumentaron 2 cursos, esta motivación aumentó. Després dice, quan faig planters em sento molt bé. Cuando hago planters me siento, ¿cómo me siento? Era la pregunta. Muy bien, bien, no lo sé. Y aquí, bueno, hay como la subida más espectacular, que el 50% al inicio decía, me siento bien. Era una pregunta al inicio, que llevaban realizando el proyecto un mes. Al 50%, pues sí, dentro de 3 clases me he sentido bien haciendo teatro, bailando. Y al final del proyecto, el 66% del alumnado decía que se sentía bien realizando el proyecto. Y después otro indicador, que es el trabajo en grupo, ya que evidentemente al trabajar de manera artística trabajamos todo en formato grupos. M'agrada molt treballar amb els meus companys, companyes, y m'agrada mucho trabajar con mis compañeros y compañeras, y también aquí sube del 60% al 65%. Y para acabar, el vínculo con los equipamientos culturales, con los festivales, pues este es un proyecto que estamos realizando en estos momentos, que es un coro ciudadano que involucra a 13 centros educativos de SAL, y que estrenaremos el 29 de noviembre a las 12. Si alguno quiere venir a Girona, estrenamos en el marco de Temporada Alta, que no sé si conocéis, pero es uno de los festivales de teatro más importantes, no solo de Cataluña, sino que también del Estado español y quizás de Europa. Y bueno, pues es un proyecto que estamos realizando conjuntamente con Temporada Alta, con la Fundación Ciudad Invisible, con Arte Internacional, 3 centros educativos, 2 centros públicos, un centro concertado, 2 de primaria, 1 de secundaria. Pues bueno, aquí una movida de mediación considerable. Muchas gracias. Precisamente, ya que la mesa se titula Experiencias de mediación cultural, y yo creo que mediación cultural es un conjunto de palabras que cada vez nos resultan más familiares, ¿no? Quizás hace 5 años solamente provocaban mucha más extrañeza, ahora están ya en todas las programaciones, pero yo creo que aquí tenemos un ejemplo de la gran diversidad de contextos y de dispositivos y de prácticas que pueden ajustarse a eso que llamamos mediación cultural. Entonces pensaba, una pregunta facilita para continuar y luego abrimos la participación. Me gustaría que de manera inductiva y a partir de los proyectos que habéis presentado, muy sintéticamente, nos explicaseis qué sentido dais a esta idea, ¿no?, de mediación cultural. ¿Qué entendéis por mediación cultural en esta práctica, en esta experiencia en concreto, para intentar construir una idea compartida?
No sé, quizás Empiezo yo. empiezas tú. Vale, de manera inductiva y aterrizándolo en POM, sí que es verdad que POM nos hace entender mucho en el lugar en el que nos ubicamos respecto a lo que entendemos por mediación cultural, que está muy cerca de entender la mediación cultural como una viabilizadora de derechos culturales, ¿no? Y en este sentido POM me parece que se articula muy bien desde ahí. Cuando empezamos a hacer POM, el encargo viene desde un requerimiento de la institución en la que hay un sector de la población que está infrarrepresentada en la institución cultural en general y concretamente en Conde Duque, que es donde tiene lugar POM, y necesitamos crear el acceso para que este grupo de personas se legitime dentro de la institución y se la apropie como equipamiento público que es, ¿no? Entonces, desde este lugar es desde donde entendemos la mediación. Y además lo entendemos desde un lugar de transformación de la política pública también. Y esto que suena súper abstracto, de repente nos parece que cristaliza súper bien en un proyecto como POM, porque muchas veces hablamos de políticas culturales que se quedan muy en el aire y que, de repente aquí van y aterrizan, ¿no? Y nos parece que, por ejemplo, proyectos como POM traccionan a la institución para que se posicionen otro tipo de políticas culturales, ¿no? Que no son las tradicionales y que no tienen nada que ver con garantizar un desarrollo cultural integral, ¿no?, a la persona. Y estas políticas culturales que habitualmente o tradicionalmente están basadas en la producción en vez de en el proceso, en lo sectorial en vez de en lo transversal, en el crecimiento económico muchas veces y en la representatividad política, en vez de en el contexto y en generar una oferta y una agenda cultural bien tupida, en vez de en habilitar una participación y una accesibilidad real, nos parece que POM está pensado precisamente desde ese lugar, ¿no? Y que de la mano de la institución hemos podido poco a poco y gracias a que hemos tenido un recorrido de 3 años empezar a repensar cómo ubicamos la mediación en ese lugar, ¿no? Y cómo realmente POM, aparte de muchas cosas, es un espacio que viabiliza los derechos culturales de un grupo de personas que no los tiene legitimados y que no los tiene autorizados dentro de la institución cultural. Me parece muy interesante porque a veces los proyectos y las experiencias de mediación cultural en los contextos institucionales parecen pequeñas, ¿no?, en relación al resto de la programación y sabemos que tampoco ocupan un lugar muy central a menudo, pero creo que pensar en esta capacidad de reverberación y de transformación de estas pequeñas experiencias que a veces están en el margen de la institución, pero que realmente provocan cambios que quizás no son inmediatos, pero que suceden, ¿no? Y creo que desde dentro de las instituciones lo experimentamos así. No sé, podríamos seguir con Desmusea, a ver qué nos proponéis. Pues también es una pregunta que tenemos todo el rato abierta, ¿no?, cuando nos preguntan ¿qué es mediación cultural? Pero creo que esa apertura en la definición también responde a la naturaleza de lo que es la mediación, que solo puede ser una cuestión abierta permanentemente y que piensa dónde se implementa, ¿no?, el proyecto, el encuentro que proponemos. Y tenemos esta duda todo el rato de hablar de la mediación como una práctica o más bien como un posicionamiento al que se alcanza a través de ciertas prácticas que luego son muy concretas. En nuestro caso, como sí que la tecnología está muy en el centro, pues es una forma de generar encuentros de intercambio y de pensamiento, procesos de articulación colectiva que no solo piensen en el patrimonio cuando nos invita a una institución cultural, sino que también piense en la tecnología, ¿no? Y bueno, pues a nosotras nos creemos que precisamente con el uso de las tecnologías hay como ciertos caminos que siempre se transitan de la misma manera y creemos que la mediación es una forma de irrumpir esto y proponer formas experimentales de relacionarnos con ello y también entender el arte y el arte contemporáneo, ¿no? Y lo que ha comentado antes Dani, la cuestión de expandir el territorio de la sensibilidad, ¿no? Sí,
Sí, justo que dentro de esta indeterminación que dice Clara, como que sí que nosotras muchas veces hemos tenido que anclarnos a una definición concreta, lo solemos articular como un espacio dialógico de encuentro entre públicos e instituciones culturales o prácticas artísticas y ciudadanía, pero bueno, que al final digamos como que el horizonte final al que entendemos que aspira la mediación es como a construir unos nuevos imaginarios políticos. Es un poco como la vocación desde donde nosotras trabajamos, de alguna manera disponer una serie de herramientas que nos permitan como ciudadanas, ¿no? Como usuarias de Internet también, el construir otros imaginarios, iba a decir de futuro, pero bueno, ya es de presente, ¿no? De relacionarnos de otra manera con las instituciones, con los poderes públicos y con nuestra agencia política. De forma colectiva, ¿no? Claro. De eso Sí, como que exacto. me parece muy importante. No, me parece súper interesante, tiene un trabajo increíble, también teórico, que creo que a veces en el proceso de, ¿no? de producir proyectos no dedicamos suficiente tiempo precisamente al depósito y a, ¿no? y a generar pues, conceptos e ideas que podamos compartir. No sé, Marcela, ¿cómo lo articularías? Nosotras, claro que tenemos que poner el concepto de la mediación en el contexto de la educación artística, del vínculo con la institución educativa, ¿no? Y entonces es una mediación a tres bandas, o a cuatro, que ahora pensaba, entre nosotros como entidad sin ánimo de lucro, de la sociedad civil, ¿no? De artistas, la escuela, el centro educativo, el equipamiento y ahora pensaba, claro, el cuarto también, la administración pública, que es principalmente de donde viene la financiación de este tipo de proyectos y que también juega un poco en esta ecuación de la mediación, porque al final la mediación para nosotros, claro, quizás como trabajamos tanto con el mundo educativo, la vinculamos mucho como con un proceso pedagógico, ¿no? Como lo que decíamos de los docentes y los artistas se tienen que formar para trabajar de manera conjunta y entenderse mutuamente en sus lenguajes. Yo creo que ahí hay un proceso de mediación. Hay un proceso de mediación entre estos nuevos públicos para la cultura que significan los niños y niñas de las escuelas y sus familias y los equipamientos culturales, también ahí hay algo que mediar con la administración pública, con los gobiernos, con los políticos, con los técnicos también. Y al mismo tiempo nosotros como entidad también vamos como aprendiendo del resto. Entonces, sí, es como conectar, ¿no? Pero con una fuerte carga como de aprendizajes mutuos. Yo creo que, al menos en el ámbito de la educación artística, yo creo que la mediación tiene como mucho ese componente. Yo creo que entre el proyecto de Conarte y de Escola también tenéis en común este énfasis en el ecosistema, en lo que existe en el contexto y que puede nutrirse mutuamente, ¿no? Y sobre todo de permitir que la escuela se desborde, ¿no? y entre la ciudad dentro de la escuela, ¿no? De maneras muy, muy diversas. No sé, Inés. Sí, pensar en qué es mediación siempre creo que será siempre una pregunta como filosófica, ¿no? Que no hay una respuesta concreta, pero yo cuando pienso en ello, siempre me viene a la cabeza la imagen de un puente. Y un puente en que podemos estar de un lado, de otro, podemos estar todos, puede no estar nadie. Y en general esta es la idea que tengo. O sea, tampoco sé dónde está mi posicionamiento y bueno, pero a través del programa de escuela y de salir de la escuela, pero siempre estar en la escuela y por ser un programa, diría, político, tenemos aquí esta responsabilidad precisamente y mirando al título de conectar, participar y transformar. Casi que diría conectar ahí en el caso específico de Lisboa, bueno, y creo que en general, diferentes realidades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de estar, para participar, yo diría,
de forma colectiva en la construcción de políticas comunes, o sea, esta forma de participar, de estar, de tener mi opinión, de dar a escuchar mi opinión y, de cierta manera, transformar, yo lo veo como, y ahora mi perspectiva es transformar la relación que hay justamente entre los jóvenes, pero creo que es amplia no sé si me atrevo a decir a todo el mundo, pero a los jóvenes en concreto, con las instituciones culturales, pero me atrevo a decir también con las instituciones en general. Creo que cada vez más hay como una descreencia, una duda, un cuestionamiento y creo que la mediación también está en el medio, en este espacio, que no tiene un posicionamiento, pero en el buen sentido de no tener un posicionamiento. Yo creo que en general es más o menos esto. Bueno, pues nos queda un rato para abrir la conversación. Seguro que alguna de vosotras tiene alguna pregunta, le interesa algo en especial sobre uno de los proyectos que no hemos podido desarrollar demasiado, quiere aportar su perspectiva sobre la mediación, sobre qué podemos transformar, sobre qué conecta. No sé. Allí tenemos una pregunta. Hola, bueno, muchas gracias por todas las intervenciones y ánimo en seguir sacando adelante estos procesos porque os los merecéis vosotras como trabajadoras, ¿no? Que ponen como ahí el callo y se lo merecen las comunidades que reciben como todo ese esfuerzo, que creo que hay una cosa como muy interesante que permite la mediación, que es añadir el adjetivo de comunitario al trabajo cultural que realizamos. Eso así como para empezar, pues agradeceros y felicitaros. Tenía una pregunta para Marcela de Planters. No me ha quedado claro si el trabajo lo hacéis en horario lectivo. Sí. Vale, Sí. Entonces, ¿cómo conseguís hacerlo en horario lectivo y que la propia escuela, ¿no? O las escuelas en las que lo hacéis lo acojan casi como una asignatura que trastoca también, bueno, pues estos planes educativos que al final los alumnos pues tienen que tener una nota final de curso y tal. Sí. Como que, bueno, a veces cuando me he visto como en esa situación ha sido como la lucha como que más se ha repetido y eso me resultaría de interés, si me lo puedes contestar. Respecto de la parte más oficial, tenemos como asociación un convenio con el Departamento de Educación que nos permite poder trabajar con artistas en horario lectivo y que eso sea, o sea, que no venga el inspector de turno y diga como ¿qué hace un artista metido en el aula, ¿no? Además, el artista jamás está solo en el aula, siempre es... la idea es que durante estos 2 años de presencia del artista, poco a poco se vaya construyendo una codocencia. Es muy aventurado decir que la codocencia se va a dar desde el momento cero del contacto, ¿no? Eso es una relación que se tiene que ir construyendo. Y asimismo es una relación que se va construyendo en todas las capas, ¿no? de trabajar con un artista, ponerse de acuerdo cómo se evaluarán estos contenidos, qué contenidos se tocarán a través de la disciplina artística que se está trabajando. En general, las escuelas lo reciben bien. A ver, de entrada, desean el proyecto. Ahora, una vez llega el proyecto, hay todo un proceso, un camino, es como un matrimonio, esto pasa por diferentes fases. Pero las escuelas lo desean, las escuelas lo piden, más escuelas quisieran tener el programa. Yo creo que, al menos en primaria, hay ganas de introducir las artes en horario lectivo y están dispuestos equipos directivos y docentes a trabajar y a estar por ello. En secundaria es más difícil, pero también yo me atrevería a decir que al menos a nivel de Cataluña, la gran mayoría de centros educativos
está contento, no digo solo con Planter, sino con todo otro tipo de proyectos que están en horario lectivo. Me sumo a los agradecimientos de la compañera a todos los participantes de la mesa. Y tengo una pregunta al hilo de la definición de mediación que dabais, que me han parecido todas ellas muy interesantes, como muy multifacéticas, pero con un núcleo compartido. Y me parecía muy interesante cómo la colocabais como ese lugar que, de alguna manera, le da ese giro que rompe ciertas estructuras, ¿no? Y ciertas formas de hacer cultura y tal. Pero claro, ¿qué pasa a nivel estructural? O sea, yo creo que ese es el objetivo de la mediación, pero quería preguntaros por toda la parte, y sin entrar en la cultura de la queja, compañeras, no es la intención que... O sea, no es ahora vamos a empezar la letanía de «jo, qué mal», pero creo que también es interesante ver cómo eso se define así en relación con un contexto que normalmente no está siempre tan dispuesto a ese descoloque y en el que el cambio estructural y a largo plazo es complicado y se hacen unas ciertas condiciones de precariedad. Entonces, si pudierais explicar, quien quiera que se anime a ello, ¿cómo creéis que aún así estáis pudiendo luchar ese espacio de transformación? Porque sabemos que esa transformación se produce, pero normalmente con un esfuerzo que tiene una escala súper sobredimensionada para lo que se logra, o sea, hay que ponerle ahí mucha energía para transformaciones, pero efectivamente ocurre, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis negociado esa voluntad de ejercer esa transformación estructural en condiciones que no son muy conducentes a esa transformación, no están allí para facilitarla precisamente? ¿Cómo lucháis ese espacio de agencia estructural? Tal vez lo dijeron, pero no me quedó claro todo el panorama del financiamiento. Y tiene que ver con la sustentabilidad también, a propósito de lo que dijo la compañera. ¿Te animas tú? ¿Queréis empezar desde pedagogías? Y a lo mejor es una pregunta que... Vale. Hostia, vaya pregunta, No, vale. Voy a traer un término que a mí me parece interesante, que tiene mucho que ver con la mediación, que son las condiciones habilitantes. ¿Vale? Es decir, porque muchas veces cuando nos ponemos a pensar en los marcos de mediación nos vamos mucho como a lo metodológico, ¿no? O sea, ¿qué tiene que suceder aquí? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener? Vamos a intentar sistematizar para ser, entre otras cosas, más eficientes, ¿no? O sea, vamos a intentar hacer ese trabajo. Y a mí siempre me ha resultado muy complicado articularme desde ahí, ¿no? Y entonces me gusta como dar un paso atrás y pensar, entonces, cuáles son las condiciones habilitantes para que yo me pueda poner a activar metodologías, ¿no? Y ahí es donde está el salvar esa precariedad, ¿no? Para mí, por ejemplo, ¿cuáles son una de las condiciones habilitantes que a mí me permite estar haciendo lo que yo estoy haciendo? Para mí una es trabajar en colectivo. O sea, el colectivo por sí mismo desprecariza, ¿no? Ya no solo entendernos a nosotras, por ejemplo, en Pedagogías Invisibles, como un colectivo que hace, bueno, pues que todo sea más sostenible, sino tener, de hecho aquí están las compañeras, ¿no? Tener a colectivos que estén pensando y velando por eso. ¿Cuáles más podrían ser las condiciones habilitantes, ¿no? De que nosotras podamos estar haciendo este trabajo? La confianza institucional, cuando se da, pero es que esa cuesta mucho ganársela. Es decir, es una cuestión también de temporalidad y de resistencia, porque es que esto es una trinchera, ¿no? Nosotras en Pedagogías Invisibles hemos tardado muchos años en poder dedicarnos plenamente a Pedagogías Invisibles, ¿no? Esto ha sido un proyecto que se ha ido gestando desde lugares muy precarios para irse construyendo, ir teniendo una proyección, ir ganándonos una confianza y estar trabajando ahí. ¿Cuál es otra condición habilitante ahora en torno a la mediación cultural? Que está de moda. Es verdad, es que es la realidad. Desde mejores y peores intenciones, pero empieza a aparecer en todos los pliegos, que en muchos casos está muy instrumentalizada, pero vamos a cogerla y vamos a ubicarla en otro lado, ¿no?
No lo sé, es por ponerme a pensar en cuáles podrían ser esas condiciones habilitantes que me parece que están hablando directamente de cómo salvamos esta precariedad que comentabas, ¿no? Y que tienen, bueno, también que ver con la financiación, bueno, que no voy a ocupar más tiempo y le voy a pasar la palabra a mis compañeras. Sí, puedo decir claro. algo, ya no tanto como desde ese ámbito que tiene que ver más con la contratación, ¿no? Y la relación, digamos, más del contrato entre el colectivo y la institución, sino más desde la práctica, que creo que eso también es algo como muy importante. Igual que se hablaba, ¿no? de la necesidad de escribir, de explicar qué es lo que hacemos y de generar conceptos, también de defender la parte de la práctica de las mediadoras, digamos, que estamos ahí en el espacio de base, ¿no? Por así decirlo, que una vez más hace falta como nombrar a esas asociaciones o a la Federación de Almazuela, que está ahí, ¿no? Haciendo ese empuje y esa fuerza para demostrar el trabajo ese que está ahí, para diferenciar entre las que escriben y hablan sobre mediación y también las que trabajan en mediación, ¿no? Que eso también es importante, dar esa visibilidad a todas esas personas. Y yo diría que efectivamente nos movemos en un ecosistema completamente precario, es así, pero diría que también a veces mi sensación es que falta a veces confrontar más con la institución, ¿no? Al final somos tan vulnerables a que haya un cambio de dirección, de rumbo, de temporada año a año, ¿no? Que estás siempre como yendo con cuidado, ¿no? Entonces creo que hace falta ir con cuidado, pero también ser valiente y decir, estas cosas no pasan. Y 3 años después, ahí está Marisa, hemos conseguido linóleos, ¡sí! Y unos espejos. Hemos conseguido linóleos en el espacio. 3 años de lucha, ¿no? 3 años. Entonces sí, es un ambiente precario, pero también creo que es importante como insistir en hay que seguir ahí como peleando esas cosas que a lo mejor son muy básicas y que nos reafirman en nuestra precariedad, pero que cuando las consigues también sientes que has hecho un pequeño gesto, un pequeño cambio, y también reconocer el trabajo de muchos técnicos y de todas las personas que hay detrás de las instituciones y que también muchas veces se ven bloqueadas, pero que tienen voluntad de querer cambiar. Con eso. No sé si queréis añadir algo o preguntamos si hay más. Respecto del financiamiento, como decimos en Latinoamérica, la financiación, yo no sé, vosotros, bueno, Lisboa imagino que es 100% público, pero el resto imagino que con arte vivimos de convocatorias, subvenciones, el 90% de instituciones públicas, desde Ayuntamiento, Diputación, Generalitat, y un pequeño porcentaje de fundaciones privadas que también operan a través de convocatorias abiertas. Sí. Bueno, no, por nuestra parte no ganamos casi ninguna convocatoria, la verdad. No somos las mejores en eso y pues vivimos como de trabajar en proyectos específicos con instituciones, contratos menores y compaginar con otros trabajos. Nosotras no nos dedicamos exclusivamente a desmusear, aunque nuestros otros trabajos pues, no están mal, pero bueno, esto que es una realidad que también es sorprendente cuando hemos trabajado, bueno, que esto, la mediación no solo se centra en las instituciones, que creo que de repente nos ponemos en este tono, pero sí que nuestro trabajo sí que ha estado muy vinculado a las instituciones, hemos trabajado en muchas instituciones que amamos y 7 años después todavía no nos dedicamos a esto en exclusiva. Entonces esto sí que tiene bueno, pues unas consecuencias también en la temporalidad de los proyectos, bueno, en muchas cosas que sí que consideramos que son fundamentales para que el impacto sea más profundo y más sostenido. Sí, o sea, volviendo a la primera pregunta, hay algo de esa independencia, flexibilidad que tiene a lo mejor como un potencial quizá como mayor, ¿no? Como no estar estructuralmente dentro de una institución, pero sí que repercute en que nuestras condiciones materiales nos obligan a, como dice Clara, compaginar con otros empleos. Y que eso también, lo que hablábamos de la escritura sobre mediación, que es algo que también se reivindica, ¿no? Que esto es una práctica que también genera pensamiento, pero es muy difícil sentarse a escribir, ¿no? Si no tienes tiempo, o a pensar, y bueno, pues que eso sí que tiene unas consecuencias que claro, que dependen exclusivamente de las condiciones materiales y que también vemos no solo desde las condiciones materiales de la mediación, sino a nivel estructural, ¿no? Bueno,
que creo que hay muchas veces que nos cargamos también en la mediación, tenemos unos anhelos que no solo dependen de la mediación, dependen de cosas mucho más amplias. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta. ¿No? Si me permitís solo terminar con el tema, porque Sí, son realidades pues la última diferentes intervención. que dependen de financiación, ¿esto así? de proyectos y del trabajo, pero en nuestro caso sí somos una institución pública del ayuntamiento. El dinero que tenemos para trabajar es, sí, 100% público, pero hay un punto que compartimos, que es el tema de que hablamos ahora, el precario, la palabra precario. Porque a pesar de que tenemos esta fuerza, siempre son muy pocas personas. Y las personas que hay, esto ya no para terminar de forma drástica, pero sí que trabajan mucho de corazón, de voluntad de estar allí, ¿no? Y yo creo que, para terminar con esta parte más positiva, la mediación también es esto. Muchas veces hay que salir de la realidad, en mi caso, de la institución y de esta carga política para hacer las cosas, pero al mismo tiempo la verdad es que, por lo que veo y por lo que escucho, esta carga política no es solo importante, sino necesaria. Porque muchas veces, cuando tiene este P de político y esta firma, parece, no sé, que tiene más fuerza, no sé, lo podemos hablar después, pero para terminar creo que es esto, o sea, el precario igual, pero trabajamos con amor. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que celebrar que la mediación cultural esté de moda, como dice Carmen. Sí. Ojalá siga estando de moda mucho tiempo, hasta que quizás ya no sea necesaria en un mundo ideal. Y bueno, muchas gracias a todas, gracias a vosotras también, a vosotros por acompañarnos, y hasta la próxima. Muchas gracias.